quede más clarito. Tranqui, tranqui. Paciencia, paciencia que entra el resto. Sí, la idea era que ya tuvieran todo, entonces ahora podemos ir explicando. Va, todo no. Una parte tienen nomás. El inicio. ¿Quién más? Ahí entra Ángeles. A ver si tengo algún mensaje en el aula. Ay, habiliten las cámaras, che, que una vez que los podemos ver. Se empieza a cortar todo, si no, pobre. Sí, bueno, eso. Sí, no los voy a obligar, pero bueno, si se puede. Ahí como te da justo el foco, Belén, tenés un aura así como celestial, te da un reflejo Sí, en la por eso estoy frente. buscando la cosa. Yo tengo los pelos para cualquier lado. Ah, bueno, estamos. No. Ya Esto con el tema de- de los pelos o de. eso Hay un ya montón de no tips que corre ya más. no cuentan. Agustín, Imei, Ahí Cristian. está el profe. No cuentan los gritos de fondo, no cuentan los No, animales, las no. mascotas. Los No aviones cuenta que te estar pasan. despeinado. A vos que te pasan los aviones. Los aviones. Clara, Yo mando un audio y en el medio pasa un avión en cuarentena. O sea. Victoria. Ahí entra Victoria, entra la profe Clara. Vamos llegando. Ahí entra Leila, Vanessa. Todo bien, todo bien. A ver, Valentín. Ahí se le quedó medio colgado a Valentín. Tendríamos que tener para este inicio, mientras van llegando, tenemos que tener alguna consigna disparadora así, tipo recreativa. Pensala. No sé, que salgan corriendo a buscar a sus mascotas y cada uno muestre a su mascota, ese tipo de cosas. Ay, no tengo, me quedé fuera de la consigna. Bueno, por eso, para saber quiénes tienen, quiénes no. Un souvenir. ¿Quiénes están tomando No, más? yo la mía la subo y me va a rasguñar toda. Sí, los míos no sé ni dónde están, así que medio complicado. No, Ahí. para eso llamemos a la gente Hola, de buenas educación. tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola Ceci, tanto tiempo. Hola, profes. ¿Están Caras todos conocidas. Bien, ya nos conocemos. Sí. Nunca por a través de una pantalla, pero Bueno, a nada, Mer, ¿qué vas a hacer? es lo que hay. Me tienen cansada las pantallas. La verdad que agota. Ahí entra Brenda. Sí, entre el WhatsApp con los alumnos y el Zoom con los alumnos te enloqueces. Y después con los profes, pero bueno. Claro, porque vos ya estás trabajando sí en primaria. ¿Estás ejerciendo? Sí, estoy en la 75. Agarré una suplencia de 3 días y me quedo todo el año. Mirá, qué bien. Es que en muchos casos Así pasa que- eso, así Sí, que hay que aprovechar las suplencias esas que parecen cortitas porque... Mira, fue el primer día de asamblea pública este año. Fui y quedaban 2 escuelas. Nadie las quería. Y agarré con 42, 45, no existe. Así que bien. Y me quedo por ahora me quedo. No sé hasta cuándo, pero veremos. Bueno, aprovechá. Sí. Te No digo sé que si me es la mejor curtieron, experiencia. porque de todo. ¿Cómo? No. Me curtieron porque me está pasando de todo este año, pero bueno, no importa. ¿Aprendés o aprendés? Sí, igual por ahí Sí. no es la forma más linda de empezar, pero bueno.
es un montón de experiencia. No, en la primera suplencia, Mer, te dije, ¿para qué me recibí? Me quería matar, quería salir corriendo del colegio. Ahora que los va a ahuyentar Te a juro. todos. No escuchen, chicos, no es así. Es Cecilia que no puede. Y aparte es primaria, está hablando Es de primaria, primaria, primaria. guarda. Es otra cosa. No, la primera suplencia en una escuela pública. Un sexto año era suplente de suplente. Terrible. Pero bueno, nada, después re bien, con los chicos bárbaro. Está bueno. Ahí siguen entrando, Tiago. Es interesante siempre compartir experiencias. Si estuviéramos en aula sería mucho más interesante esto, de compartir experiencias, intercambiar. Se dan rondas interesantes. Pero bueno. Ahí estamos. ¿Cuántos vamos? Somos 21, descontándonos nosotras 4. Nosotros 3, quiero decir, ¿no? 4, sí, 4. Ya estamos los 4. Estamos en horario. Bueno. Ahí estamos. Bueno, cuando quieran, comenzamos. Yo total voy a estar atenta acá a la sala de espera y al chat, cualquier consulta. Si les parece. Bien, creo que lo primero que... Perdón, Mari. Sí. Que creo que lo primero que nos surge la duda es si pudieron ver el video, más allá de que a nosotros nos aparece quiénes entraron, quiénes no a la plataforma y la cantidad que pudieron entrar. A veces es solamente entrar y salen y no llegan a ver el material o acceder al material. Entonces nos parece importante, creo que coinciden el resto de los profes, por lo menos saber si pudieron ver el video, si pudieron más o menos buscar un poco de qué se trata esta segunda parte del año, de qué se trata este proyecto. ¿Pudieron? ¿Quién sí, quién no? Yo puedo ver el video. Yo lo pude ver Sí, completo. profe, yo lo vi, yo tengo una duda de que si los 3 trabajos que nos pasaron las fechas, ¿esos van a ir con nota? Chan. Por ahora. No pusimos una nota de calificación numérica, ¿sí? Pero va a tener una nota conceptual para saber si hay una reentrega pendiente, si ya está aprobado, si está en proceso, eso sí se va a saber, ¿sí? No hemos utilizado una nota numérica todavía, porque en la estamos viendo el proceso. Seguramente termina todo con una nota numérica, pero en el medio lo vamos a ir resolviendo así. Y por eso digo, en parte por ahora, porque también hay normativas que todavía se están trabajando, Claro. y dependemos mucho de esas decisiones, ¿sí? Y hay quizá que esperar que se defina esto, si va con calificación numérica, si no. Obviamente son trabajos que al ser con entrega son obligatorios, tienen que estar Claro. entregados, y van con aprobado o desaprobado, pero siempre con la posibilidad de reentregar, ¿sí? Eso siempre es una posibilidad. Ah, buenísimo que puso a grabar María. Ay, sí, recién me doy cuenta. Mercedes, hola, ¿qué tal? Hola. Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Hablas del video de que están los 4 o los que subieron hoy? Porque De de la lo de hoy no vi presentación. nada todavía. No, Ah, la la presentación presentación. sí la vi toda. Ay, anotá, la Mercedes, Hicimos que el Vanessa no vio nada. el Anotá repaso. la lista No, si negra. justo vi. Yo vi una parte, me falta ver la otra parte. Ah, Si alguien No, me vi hizo- ya todo, los sumó un 23 poroto. minutos me parece que son. No, sí, hablábamos del video de Pero a mí presentación me de la parece que no semana, aparezco. pasada. No sé por qué Es- me aparece. Mira, no sé cómo habrá quedado Perdón. linkeado. No, les decíamos eso, cómo les fue, o pónganlo en el chat, así vamos avanzando, porque esto vieron que tienen minutos que nos van contando. Si vieron ese video de presentación, la idea era incorporarla a la profesora Clara, presentarla, que anda por acá, ahí hace un momentito vi la carita, porque incorporamos no solamente una nueva responsable, sino también una perspectiva de trabajo que va a ser la perspectiva pedagógica. Entonces, bueno, les propusimos ahí ese foro que nos trajo la idea la profesora, le dimos vuelta,
para empezar a conectarnos desde un lugar de acá hasta fin de año, viendo qué pasa con todo eso, porque la verdad que todo este proceso que estamos llevando adelante es como hacer crecer una plantita, porque le vamos encontrando la novedad todo el tiempo, hay que cuidarlo bastante, y ustedes ya lo vieron en el primer cuatrimestre, de que, bueno, no hay que dejarse estar, porque cuando menos se dan cuenta, se acumulan las cosas, o se corta la motivación, o los temas empiezan a aparecer una bola de nieve. Así que, como les decíamos ahí en la encuesta de autoevaluación, lo importante es que identifiquen dónde estuvo la dificultad, porque entonces ya tienen una noción de qué es lo que hay que revertir. O sea que no se sientan el que no llegó a completar. Hemos recibido trabajos en vacaciones, ahora últimamente, y eso está muy bien, ¿sí? Pero ahora entramos en esta segunda parte, que es lo que les queremos contar, que ya es de cara a acreditar la asignatura. Entonces, bueno, vamos a ponerle otro ritmo también, otra precisión a la entrega, al contacto, en vista de que ustedes puedan cerrar un proceso que fue ¿sí? Por eso es de lo que hoy queríamos hablar. Así que cuéntanos cualquier cosa por el chat, con esos materiales que era de la presentación, cómo les fue. La autoevaluación, como les dijimos, no era una calificación, pero era una manera de reconectarnos con el tema. Y entonces, si les parece, empezamos con las aclaraciones que teníamos para hoy. Profe, ¿Sí? yo tengo una consulta. En la autoevaluación no pude hacerla porque cuando entraba la parte del link de la autoevaluación me saltaba directamente al video de ustedes. Ah, mira, bueno, algo quedó, Por ahí quedó yo linkeado. no pude. Sí, a mí también me pasaba lo mismo, pero tenías que apretar directamente ahí abajo para responder. Bueno, Bien. Figura abajo. en el Sí. formulario que queda abajo, bueno, si esas son cuestiones que vieron, quedan los links por ahí bloqueados o mal linkeados y pasan estas cuestiones, así que bueno, está muy bien. De todas maneras, tenía solamente ese propósito, así que no es que se han perdido una entrega, pero está muy bueno que ustedes vayan haciendo este seguimiento, porque va a ser de este modo, ¿no? Todos presentes. Sí, Bien. les preguntábamos un poco si lo habían visto, si estaban al tanto, porque justamente la idea del encuentro de hoy es ya arrancar a especificar o a explicar o más o menos a orientar la lectura de lo que se empezó a subir hoy, ¿sí? Y que se va a seguir subiendo la semana siguiente, y no dedicarnos a explicar de qué se va a tratar el proyecto, cómo va a estar articulado y demás, porque todo eso está explicado en ese video, ¿sí? Así que quienes lo hayan visto ya tienen tarea para ahora, ¿sí? Para ayer. Así que vieron que hoy se fue subiendo material, algunos hicieron referencia a eso. Ese material ahora vamos a explicar un poco de qué se trata, y la semana que viene ya van a tener más material, ¿sí? De las 2 materias que faltan. Entonces, la idea es hoy hacer una introducción a tanto el material que se subió hoy como a lo que se va a subir la semana que viene, porque la semana que viene no nos encontramos acá en este espacio en Zoom, ¿sí? Nos encontramos en 15 días. Vean, de esto ya, claro, ya hablamos de esto, pero vean ustedes la importancia que tienen de que ustedes se armen un horario de estudio, o sea, que no tengan que trasladarse a un aula. Fíjense que se les va el tiempo, si ustedes no saben que tienen por su organización familiar 2 horas a la mañana, 1 hora al mediodía y 2 horitas a la tarde, o sea, identifiquen esos horarios y úsenlo para las lecturas, las entregas, porque las clases ya comenzaron, ¿sí? Entonces, el que lo pueda hacer porque se ordena las clases de 18 a 21 o a 22, que es el horario del profesorado, mejor, porque va como manteniendo eso y sabe que todos los días hay algo para leer, porque están haciendo todas las materias o realizar los ejercicios o lo que fuese, ¿sí? Pero eso, identifiquen, organícense con esto, porque las entregas comenzaron, y bueno, para entregar primero hay que producir eso, ¿sí? Hay que leerlo, producirlo para poder entregarlo. Así que tomen en cuenta estos plazos que le dijo la profesora Mercedes. Y sobre esto que decía Mari, sobre todo les iba a agregar que hoy les pusimos el calendario disponible, o sea, después de... Primero les comento una cuestión organizativa para que nadie se pierda. Nosotros dentro del aula de primer año de matemática teníamos había 3 clases. Una era la de articulación, de los encuentros, donde nosotros volcábamos las clases en el primer cuatrimestre, y otra era la clase del campo de la formación específica, donde ustedes encontraban todas las propuestas y las actividades. Lo que hicimos para que no se generen confusiones fue generar una tercer clase o un tercer espacio, digamos, virtual, que se llama articulación entre el campo de la formación general y el campo de la formación en la práctica profesional, encuentros del segundo cuatrimestre. Dentro de esa clase van a encontrar todas las propuestas que le vamos a ir realizando
durante esta segunda parte del año. Bien, ahí lo está mostrando Mari. Dentro de esa propuesta, de esa clase, ese espacio que dice articulación, lo primero que van a encontrar es la propuesta que les subimos el jueves pasado, la que dice Proyecto Articulador Segundo Cuatrimestre, donde encontraron el video, bueno, y la propuesta de pedagogía. Y debajo de eso van a encontrar el calendario. El calendario es importante que les sirva para organizarse en lo que les decía Mari de las lecturas, de, bueno, los tiempos que ustedes tengan para poder realizar las actividades. Ese calendario está tanto en el link que es el material de estudio, como en los archivos. También van a encontrar en la sección archivos, van a encontrar, entre otros materiales, ese calendario. Bien. Y ese calendario está dividido en la misma forma en que nosotros planteamos el proyecto. O sea, va a haber 4 quincenas. Cada una de las quincenas va a tener actividades que van a ser específicas de una materia, como puede ser una actividad de pedagogía o de problemáticas socioinstitucionales, o del campo de la práctica o de didáctica, o materias articuladas entre más de una materia. Entonces, para pasar a lo que les cargamos hoy y que no se genere confusión. Hoy, 10 de septiembre, les cargamos propuestas para que realicen de pedagogía y de problemáticas socioinstitucionales. Y el jueves que viene, el día 17, les vamos a cargar propuestas de didáctica y del campo de la práctica. Bien, lo que van a encontrar dentro de las propuestas, ahora se los detallamos, pero bueno, hay algunas actividades que son de entrega y otras son simplemente actividades de participación o de visualización. Ahora, si quieren, les paso la palabra a Clara para que empecemos a contar por materia de qué se trata la propuesta específica, así le hacemos una introducción. Sí, por ahí, bueno, primero presentarme de nuevo. Mi nombre es Clara, y sumar a lo que decía Agus respecto de la organización y las actividades, que transversal a todo esto que está en el calendario va a estar el foro de frutillas, que lo inauguramos, bueno, la semana pasada con el inicio del segundo recorrido, pero que semanalmente o quincenalmente, aproximadamente cada 10 días, iremos proponiendo algunas preguntas que van a ser a modo de generar diálogo. No es que tienen que responderlas literalmente, como veníamos diciendo, sino que la idea es que vayamos nutriendo ese foro como espacio también de articulación entre las 4 materias, más allá de que el proyecto de por sí está articulado, pero que sea un encuentro desde el diálogo también ahí para poder ir reconstruyendo de una manera retrospectiva cada uno de los recorridos que ustedes vienen haciendo a lo largo de sus procesos de educación en general, de sus trayectorias en general. Entonces, bueno, por un lado eso, sumar el espacio de articulación y agradecerles también la participación. Me pareció sumamente rica los aportes que fueron realizando. Bueno, a medida que vayan creciendo esas semillas, le vamos a ir dando también palabra a los procesos que se van generando en paralelo en nuestros recorridos. Y bueno, principalmente respecto de esta primera quincena desde pedagogía, ustedes en el primer recorrido leyeron un texto de Pinot, me parece, ellos lo leyeron, el de la escuela como máquina de educar, ¿no? Leyeron ¿Por qué triunfó la escuela? De ese libro. Bueno, entonces seguramente cuando aborden las lecturas que están propuestas ahora para la primera quincena de pedagogía, son los 2 primeros capítulos de un libro de Inés Dussel y de Caruso, de Marcelo Caruso, que la idea es que podamos también retomar eso que leyeron de Pinot para que le podamos dar un poquito más de sentido, porque en un principio el texto lo que hace es una reconstrucción histórica de la pedagogía, que quizá también comentarles que yo les pasé en un link de manera adjunta a la clase toda la bibliografía del cuatrimestre para pedagogía, porque quizá alguien tenga acceso a Wi-Fi y prefiera descargar todo junto, o quien prefiera imprimirlo
les resulta más cómodo ir e imprimir, pero consideren que de este libro de Dussel y Caruso, que yo se los pasé entero, no van a ser todos los capítulos los que vamos a leer, pero me pareció prudente y también una posibilidad para que ustedes puedan tener el libro entero, ya que hace un recorrido de manera cronológica bastante interesante, y a su vez también tiene algunas actividades, el libro, dentro de los capítulos que vamos proponiendo, que no son obligatorias y no las tienen que realizar, pero si les interesa las pueden utilizar como guía de lectura, esas actividades que proponen Dussel y Caruso en el libro. Y bueno, principalmente para este primer recorrido de pedagogía es retomar el diálogo que ustedes iniciaron, el texto de Pinot, de la escuela como la máquina de educar, y poder ir reconstruyendo eso desde una perspectiva histórica de cómo surge la escuela y cuáles son los contratos fundacionales de la escuela respecto a sus contextos, a su devenir histórico, social, político, cultural, poder ir entendiendo o ir comenzando a generar preguntas y a generar reflexión a partir de la lectura que vamos a realizar desde estos aspectos, ¿no? De cómo surge el aula, cuáles son los elementos de las reflexiones pedagógicas que vamos a considerar, y poder también vincularlo con los contextos en los cuales van surgiendo. Principalmente vamos a abordar 3 corrientes pedagógicas, que son las de Comenius, los jesuitas y La Salle, que es como para darle un inicio, lo cual también cuando aborden la lectura se van a dar cuenta que no implica que la pedagogía nace desde una perspectiva colonial, ¿no? No implica que no hubo corrientes pedagógicas desde antes de la llegada de los españoles a América, que más o menos nosotros vamos a empezar ahí a estudiar un contexto pedagógico, lo vamos a identificar como el surgimiento del contexto pedagógico, ahí la modernidad occidental, pero no implica que antes no hubo un pensamiento pedagógico en nuestras comunidades indígenas latinoamericanas, ¿no? Entonces también que lo consideren, pero bueno, nosotros tenemos que elegir un punto de partida porque si no, no nos alcanzaría ni el cuatrimestre ni el tiempo, y menos aún en un contexto pandémico para poder abordar todas las corrientes pedagógicas que existen y que existieron a lo largo del tiempo. Así que bueno, por ahí es la invitación a la lectura, y si surge alguna duda o es necesario aclarar algo más puntual, bueno, también estoy disponible para que me escriban y podamos ir conversándolo. La actividad que les propuse para esta primera quincena es poder hacer una investigación de esas 3 corrientes pedagógicas que les mencioné, ¿no? De las pedagogías de Comenius, de los jesuitas y de La Salle, y utilizar los elementos que mencionan los autores para poder analizar cada una de esas corrientes pedagógicas. Quien quiera lo puede realizar a modo de un texto, de una narrativa, de 2 o 3 carillas como máximo, y me lo puede enviar, pero la actividad es optativa. Considerando que, bueno, tienen aún cosas para resolver del primer cuatrimestre, hay también una actividad que ahora Agustín les va a contar de problemáticas socioinstitucionales, pero la invitación es a que en lo posible la realicen y me la envíen, más allá de que no es obligatoria, pero sí es interesante como recorrido y como técnica de estudio para poder ir empezando y adelantándonos a la próxima actividad, que sí va a ser de una entrega necesaria para poder continuar avanzando y poder también sistematizar un poquito lo que ustedes ya estudiaron en el primer cuatrimestre, aunque quizá no con una intencionalidad desde la materia o desde el campo de estudio de la pedagogía. Entonces, que podamos utilizar también esta oportunidad de que tenemos una persona que está llevando adelante también la propuesta de la materia y poder también darle más especificidad desde el campo de la pedagogía al proyecto. Así que por ahí vamos. Bueno,
En mi caso, la materia problemática socioinstitucional, van a encontrar una propuesta que van a ver que está en cuanto a carga en 4 partes, pero en realidad es una sola propuesta, se lo dividí de esa manera porque son materiales para que puedan mirar y para que puedan leer. Pero primero les aclaro que en este caso no va a ser necesario que realicen ninguna entrega, sino que es una actividad básicamente de lectura, de análisis de la bibliografía y de formularse algunas preguntas que van a ser retomadas en actividades posteriores. ¿De qué se trata la actividad? Le puse como título La educación como hecho social. Van a tener que leer el capítulo 1 del texto Educación y Sociología de Emil Durkheim y pensar cómo es la concepción que tiene el autor acerca de la educación y cómo esa concepción nosotros la podemos ver reflejada en el caso de la Ley 1420, que también les acompaño una selección. Por eso les decía que si ven la propuesta van a ver que hay un texto primero que dice propuesta primera quincena, problemáticas socioinstitucionales. Dentro de ese texto ustedes van a tener la bibliografía y los links a unos videos explicativos cortitos que les preparé, como para que no se pierdan una vez que lean el texto y puedan destacar algunos aspectos centrales del pensamiento del autor. Ese sería lo que yo les puse ahí como primer momento. Y en el segundo momento de la actividad, la idea es que vayan a leer lo que figura como material de estudio que dice selección de la Ley 1420, van a ver que tienen la ley completa, que son 70 y pico de artículos, pero yo les resalté 10 artículos solamente de esos 70 y pico, y la propuesta, la consigna que también está en un material de estudio grabada, es que puedan reflexionar y establecer vínculos y relaciones entre el pensamiento de Emil Durkheim y lo que está consignado o establecido en la Ley 1420. O sea, ¿cuáles consideran que son las resonancias o las relaciones que ustedes pueden establecer entre un aspecto teórico y un aspecto legal? La Ley 1420, para los que no lo saben, nosotros durante el profesorado seguramente las van a mencionar muchísimo porque es una ley fundamental del sistema educativo argentino. Fue la ley que estableció la educación primaria obligatoria en 1884 en Argentina. Y tiene artículos que son muy representativos de una forma de concebir la educación y una forma de pensar, de una forma de entender el rol del estudiante, de una forma de concebir el rol del docente, una forma de organización institucional y una forma de establecer qué es lo fundamental que se tiene que enseñar en la escuela y qué no. Bueno, establece contenidos mínimos, entre otras cuestiones. Entonces, esta actividad que yo les propongo es fundamentalmente de reflexión sobre un teórico de la sociología muy importante francés como Emile Durkheim, que también van a escuchar mencionado. De hecho, si recuerdan en el texto de Pinot que mencionaba Clara recién, entre otras cosas menciona la definición de educación de Emile Durkheim, porque la definición de educación de Durkheim es muy conocida. Bueno, la idea es que establezcan relaciones entre ese pensador y lo que establece la ley. Si ustedes quieren también como complementario, les puse ahí video complementario, les puse un link a un video documental de Canal Encuentro, que es en el aniversario de la Ley 1420, lo hizo Pablo Pinot, justamente este autor que mencionaba Clara, que nosotros vimos en el primer parte del año, un video donde plantea los debates, plantea algunas contradicciones que hubo en el momento de la sanción, en el Congreso Pedagógico que se hizo previamente a la sanción de esa ley, los enfrentamientos ideológicos que hubo para llegar a la sanción y al texto de esa ley. Entonces, si quieren ampliar para conocer más sobre esa ley, tienen ese video que tampoco es muy extenso, dura 26 minutos. Bueno, la idea es que les sirva también como para ampliar la información acerca de esta ley que yo les dejo, digamos, para que analicen. Y como les decía, esta actividad de problemáticas socioinstitucionales no va a tener una entrega ahora, sino que van a ser discusiones que el objetivo es que las podamos retomar en actividades posteriores que vamos a hacer en esta segunda parte del año. Bueno, no sé, pasamos a... otra cosa. Todos los archivos que necesitan están disponibles en la sección archivos también. O sea, si ustedes van directamente a la sección archivos, al apartado que dice encuentros del segundo cuatrimestre, van a encontrar el calendario, la selección de la bibliografía de problemáticas socioinstitucionales y la selección de la ley 1420. Ahí vamos a ir subiéndoles todo lo que necesiten.
Bueno, Agustín, deja de interrumpirme cada vez que empiezo, por favor. Bueno. No, bueno, en realidad yo lo que quiero hacer es mínimamente contarles un poco de qué se va a tratar lo que vamos a subir la semana que viene, ¿sí? Todavía ustedes no tienen, como les contaban los profes, ustedes el material que tienen, ¿me escuchan bien, no? No sé si se escucha bien. Sí, sí, sí. El material con el que cuentan, como les decían, con el calendario esta semana es el que tiene que ver con pedagogía y con problemáticas institucionales. Y la semana que viene van a tener el de didáctica general y el de práctica, ¿sí? Campo de la práctica. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con didáctica, la idea es recuperar un poco tanto lo que están planteando los profes como lo que vimos en un último encuentro, en una última parte, el cuatrimestre pasado, ¿sí? Que tenía que ver con el currículum. Empezamos a abordar el currículum y ese currículum está compuesto por contenidos. Entonces, como les decía Agus, cuando se empieza a construir, a constituir este sistema educativo, se empieza a definir qué contenidos deben formar parte de la educación nacional, ¿sí? Qué contenidos deben formar parte de lo que se debe enseñar en esas instituciones, y lo importante acá es entender que esos contenidos no son casualidad, no surgen de una vez y para siempre, no son naturales ni son neutros, ¿sí? Lo que a veces tenemos incorporado es que lo que se enseña es neutral, es objetivo, que la docencia puede ser objetiva, y eso hay que ir de a poquito deconstruyéndolo porque no existe la objetividad hablando de sujetos, ¿sí? Justamente el ser sujetos nos hace subjetivos. Y el definir qué contenidos deben formar parte de un currículum o de un diseño curricular, qué contenidos se deben enseñar y cuáles quedan por fuera, también es una decisión política, ideológica, sociohistórica, cultural, ¿sí? Que tiene que ver con todo un contexto y con un posicionamiento, ¿sí? Como habíamos visto con el texto de Alba, la semana pasada iba a decir, ya estoy en clase, el cuatrimestre pasado, ¿sí? Se enmarca en una propuesta de política educativa, ¿sí? Ese diseño curricular o ese documento que establece lo que ustedes deben enseñar, ¿sí? Lo que todos y todas debemos enseñar. Entonces, el texto que vamos a proponerles en didáctica la semana que viene tiene que ver con cómo se van definiendo esos contenidos o qué campos intervienen, qué actores, qué criterios intervienen en la selección de esos contenidos, ¿sí? De qué manera tanto lo estatal como lo económico como lo cultural van a estar atravesando esas decisiones, ¿sí? Y priorizando ciertos contenidos por sobre otros, ¿sí? En matemática, ¿por qué ciertos contenidos se enseñan en determinados niveles, ¿sí? Del sistema educativo y ciertos contenidos quedan por fuera? ¿Sí? ¿Quién decide que de la amplitud de la cultura, de la amplitud del conocimiento y del saber, haya determinados contenidos que formen parte de ese diseño curricular? Entonces, bueno, el texto se trata un poco de abordar estas temáticas. Y más llegando al final del texto, aparece un concepto que después les va a resultar súper familiar en el ámbito educativo, que es el transposición didáctica, ¿sí? Todo esto lo van a tener cuando les suba el texto, así que no se preocupen por desesperarse en anotar todos los conceptos, sino que es un pantallazo general. Ese concepto de transposición didáctica hace referencia al proceso que va atravesando el saber desde que surge hasta que llega al diseño curricular, ¿sí? Y de ahí hasta que llega a ser enseñado en el aula. Entonces, parece, ¿quieren una galletita? Parece un tema que por momentos puede, no quiero mi amor, gracias, que por momentos puede quedar separado de lo que están planteando los profes, pero justamente tiene que ver con esto, con cómo el contexto sociopolítico, histórico, cultural, atraviesa esa selección de contenido y ese posicionamiento respecto de hacia dónde tiene que ir la educación, ¿sí? O hacia dónde no. En cuanto a la actividad, lo que les voy a proponer en esta primera parte es solamente una actividad orientadora de la lectura, que tiene que ver con una especie de glosario, ¿sí? De términos que ustedes deben tratar de definir en relación a lo que plantean los autores, ¿sí? No es una actividad para entregar, porque de hecho serían todas iguales, no es que hay una producción propia, sino que tiene que ver con facilitarles esto de focalizar sobre qué es lo que vamos a tomar de ese texto, ¿sí? Que no todo en el texto es importante y para que ustedes puedan focalizar en los conceptos centrales. Creo que quede un poco claro.
Sí, solamente para redondear esta primera quincena, que bueno, arranca como dijimos con pedagogía y con problemáticas, vamos a ir cerrando la primera parte de la quincena, reflexionando esto que fue, bueno, cómo fue el origen del sistema, qué modelos hubo que discutir para decidir desde dónde se tomaba una forma de enseñar y de aprender, y qué pasa con esos contenidos que se elige para enseñar. Vamos a terminar en ese orden con problematizar las prácticas de enseñanza, y en esa autora Edelstein, ¿sí? Fíjense, ahí lo que estamos proyectando les sirve a ustedes de organizador, al que lo puede imprimir y vayan viendo, siguiendo la semana, qué es lo que van realizando. Estas primeras tienen entregas que, si bien no van a ser para corregirlas, se las súper recomendamos porque es una manera de entrar ya en el código, empezar con esa lectura, empezar a incorporar reflexiones para lo que va a seguir, ¿sí? En esa hoja de ruta que les mostramos acá, que está en el calendario, están pensados por nosotros la coherencia, el sentido de todo esto, como les dijimos. Ahora lo tenemos que realizar junto con ustedes. Así que queda en el foro de las consultas esto que nosotros queremos ir haciendo en las semanas, de ir orientando qué es lo que van leyendo, qué es lo que no se va entendiendo, hasta sugerencias de cómo empezar a abordar los textos más allá de las recomendaciones que dimos hoy, ¿sí? Es decir que empezamos con todos estos contenidos de esta segunda parte para ir en esta articulación llegando a algunas conclusiones que van a ser provisorias, porque siempre van a quedar abiertas para seguir estudiándolas y para seguir aportando nuevos temas que complejicen esto, ¿sí? En eso nos vamos a ir ocupando y arrancamos de esta manera, con las actividades orientadas desde la pedagogía y con las actividades orientadas desde la problemática socio-institucional, para pensar esta parte de la escuela, el aula, el sistema, los modelos, etcétera. Bueno, me dice que me queda un minuto, así que en cualquier momento se corta. Les propongo que sigamos un poquito, si hay alguna pregunta para hacerla acá, o lo seguimos en el foro, así contestamos en el foro, o nos volvemos a reconectar, no sé, como pretendan ustedes, así no hacemos muy extensa la conexión de la tarde. Por ahí nos podríamos conectar 5 minutos como para ver si surge alguna duda y que nadie se quede sin decir, a no ser que alguien no se quiera conectar. Yo tengo una duda con el archivo que subió el profe Agustín. Nada más. Que no sé si la puedo hacer o si te queda poco tiempo. Volvamos a entrar, así no quedas cortada. Dale, cortamos y entramos. Dale.